Bueno, yo les voy a hablar acerca del sharing, que como se entiende es la práctica en la cual los padres o familiares comparten de manera constante, ya sean imágenes, videos o datos personales de menores, siendo estos sus hijos, que estos a la final terminan en redes sociales, TikTok, Instagram o en más específico en la internet. Esto no solo incluye fotos, sino también información de la vida cotidiana de los menores, sus intereses, sus escuelas o institutos, su zona de residencia, fechas de cumpleaños, entre otros detalles sensibles para estos menores. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, en su artículo 8 y 11 y 15, se nos explica que lo que prevalece siempre es el interés superior del niño, siendo este un principio rector para todas las decisiones que consecuentemente puedan llegar a afectar en su desarrollo a estos menores. Asimismo, los menores constan con el derecho a la intimidad y vida privada. Como se recalca en el artículo 53 y en el artículo 46, numeral 7 del Código Orgánico, se nos establece el derecho a la privacidad familiar, así como también la protección frente a posibles influencias de programas o mensajes nocivos difundidos a través de cualquier medio que llegue a promover la violencia o afecte la imagen de los menores. También nos dice que regula el derecho a la confidencialidad respecto a sus condiciones personales. Asimismo, tienen el derecho, como ya se recalcó anteriormente, a que los menores sean consultados en los asuntos que a ellos les competen. Es decir, los menores tienen que ser consultados para poder usar su imagen en publicaciones, videos, etcétera. Riesgos como tal del sharenting en el contexto ecuatoriano. Se nos indica que marca una huella digital permanente sin el consentimiento de los menores, siendo esta la creación de una identidad digital predeterminada que puede llegar a afectar el futuro de los menores, de tanto de forma académica, profesional e incluso social, así como dificultad para eliminar su contenido una vez compartido, que somos muy conscientes de que todo el contenido subido en Internet no es imposible borrarlo por completo, porque siempre habrá personas que guarden esas publicaciones, esos videos y las puedan volver a resubir. Y esto genera una cadena que se repite, se repite y se repite. Así como se los presiona para mantener una imagen específica creada por los padres. Esto se ve más en plataformas como Instagram, Facebook, entre otras plataformas, ya que los padres como tal hacen que los hijos deban cuidar o mantener una imagen que muy bien no puede ser en todos los casos cierta. Casos como tal emblemáticos o ejemplos que se pueden ver en nuestro país, como por ejemplo los TikTokers o influencers ecuatorianos, que los cuales suelen usar a sus hijos como modo de contenido comercial, así como las repercusiones de compartir información sensible, como problemas de salud, dificultades educativas o momentos embarazosos que pueden llegar a arruinar la vida social de los menores, ocasionando que se aíslen, que lleguen a tener un impacto psicológico, debido a que hay personas que los conocen, que los rodean, que hayan visto esas publicaciones, esos videos, van a molestarlos, a recalcarles ese momento embarazoso. Así como también se puede ver experiencias de jóvenes que han solicitado el eliminar el contenido publicado por sus padres, ya que y como se lo he mencionado, ha llegado esto a repercutir en su vida diaria, ya que de cierta forma también esto puede ocasionar que gente extraña, gente externa, se les acerquen, les comiencen a hablar y en el peor de los casos suele terminar en desapariciones, en fin. Continuando con el tema, Sharing bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos en el Ecuador, nos establece la responsabilidad parental. Aunque los padres tienen la potestad legal para consentir el tratamiento de datos de sus hijos, la ley nos establece que deben ejercer esta facultad considerando siempre el interés superior del menor. En la limitación de finalidad, la ley nos establece que los datos personales solo pueden tratarse para finalidades específicas, lo que cuestiona la publicación indiscriminada de información sobre los menores en redes sociales. En derecho al olvido y rectificación,
La Ley Orgánica de Protección de Datos nos lo reconoce al derecho de la eliminación de datos personales, permitiendo que un menor, al alcanzar la edad adecuada, pueda solicitar la supresión de los datos compartidos por sus padres. En la protección reforzada, al considerar los datos de menores como categoría especial, la ley nos impone unas condiciones más estrictas para su tratamiento y sanciones más severas para infracciones relacionadas con esos datos. En la importancia les daremos algunos artículos, como el artículo número uno, es el objeto y finalidad, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. El artículo número 11 nos dice sobre los derechos de los titulares, en donde los derechos de los niños no son objeto de decisiones basadas en datos que afecten a su bienestar. El artículo número 12, con derecho a la información, es el derecho a ser informados, en donde los padres tienen que estar informados a sus hijos sobre las publicaciones que hacen sobre ellos en línea. El artículo número 26 sobre el tratamiento de datos sensibles, como la prohibición, en donde el tratamiento de datos sensibles sin cumplir las condiciones. En la implicación, la publicación que revelen la información sensible que puede violar los derechos de los niños. La comparativa con la Unión Europea nos establece la edad de consentimiento digital, aunque en Ecuador no hay una edad específica. La Unión Europea se establece entre 13 a 16 años para poder dar el consentimiento sobre las publicaciones. Los principios generales, tanto como en la Unión Europea como en la Ley Orgánica de Protección de Datos Ecuatoriana, comparten principios fundamentales como el de minimización de datos, la licitud, la finalidad y exactitud y aplicables al sharing. Muchas gracias. Continuando con el tema del sharing, hablaremos de dos leyes fundamentales en el Ecuador, el cual es la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué nos establece la Constitución? En el artículo 45 nos hace mención a los derechos primordiales del niño, niña y adolescente, haciendo que se cumpla con la dignidad, con una vida saludable, con una vida digna, que sea respetuosa y aparte de eso, que garantiza su identidad, es decir, tanto su nombre como su apellido y su ciudadanía. En el artículo 46 nos establece en cambio el interés superior del niño, el cual debe vivir en condiciones dignas y respetables. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la familia no es la única responsable de hacer cumplir estos derechos, sino que también forma parte primordial el Estado, el cual es el garantista de los derechos, pero especialmente el de los niños. ¿Por qué? Porque ya está establecido estos derechos dentro de la Constitución, los cuales tienen que ser velados por el Estado sí o sí, para que no exista ningún tipo de vulneración. Ahora, existen personas que violan o que no les gusta seguir estos derechos. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Tenemos lo que es el COIP, el cual es el Código Orgánico Integral Penal, el encargado de sancionar este tipo de personas que no cumplen con estos derechos. Bien nos establece el COIP en el artículo 180 con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quien difunde información acerca de niñas, niños y adolescentes que violen los derechos según ya lo establecido dentro de la Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay que tomar en consideración también que la finalidad de la Constitución es hacer cumplir estos derechos con la finalidad de que se respeten y los niños no sean en sí degradados por este tipo de situación. En cambio, el COIP tiene la finalidad de hacer sancionar este tipo de personas que cometen este tipo de delito, aparte de los principios rectores para la protección de estos derechos. Bien, para continuar con el desarrollo de los contenidos de la presente exposición, eh, los contenidos propuestos para la presente, tenemos un pequeño análisis dentro de lo que abarca la ley, dentro de lo que es la ley, valga la redundancia, para la prevención en contra de la violencia de la mujer. Hemos encontrado algunos artículos idóneos, los cuales de manera breve para poder alcanzar el límite de tiempo,
Vamos a hacer los mención y son artículos idóneos donde se hace alusión al sharing dentro del marco de ley. Eh, Como primer artículo idóneo tenemos el artículo 9 de dicha ley, donde tenemos los derechos a la intimidad y privacidad. De manera breve podemos destacar que la ley garantiza el derecho de las mujeres y sus hijos en cuanto a lo que compete a la privacidad e intimidad, su protección de datos personales y no ser expuestos sin consentimiento. Como otro siguiente punto, tenemos los artículos 12 y 22 de la misma ley, que nos explica lo que compete a la violencia digital. La violencia digital nos dice que incluye el uso indebido de imágenes y datos de menores de edad, publicaciones que causen daño o humillación al menor de edad, y podemos concretar que el sharing puede encajar como forma de violencia digital. Asimismo, como siguiente enfoque, tenemos que nos hacemos una pequeña cuestión, una pequeña pregunta, si es posible implementar políticas públicas para el uso seguro de la web. Sí, ya existe una política pública para poder concientizar y socializar lo que es un uso bueno de la Internet, por así decirlo. Hemos destacado tres puntos vitales que esta política enfoca en hacerla, como lo son los derechos digitales, la educación y concientización y la responsabilidad interinstitucional, las cuales buscan articular esfuerzos entre diversas instituciones del Estado para garantizar la protección integral de los menores en línea. Cristian de Faz y hoy les hablaré sobre el análisis del Memorándum de Montevideo, la Ley Mico-Ortega y la Ley 27.590. Para empezar y para adentrarnos en el contexto del tema sobre el cual estamos hablando, hablaré sobre un poco qué es el sharing. El sharing es la práctica en la que madres, padres o cuidadores comparten fotos o videos de sus hijos e hijas. Esto combina el término sharing, que es compartir, y parenting, que es crianza. Aunque parece inofensivo, puede generar riesgos como la exposición al grooming o al ciberacoso, el robo de identidad, pérdida del derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Hay varios riesgos legales y éticos. A continuación les presentaré algunos. ¿Pueden los padres vulnerar el derecho a la privacidad de hijos al publicar sus imágenes? ¿Qué ocurre si esas publicaciones son usadas por terceros con fines maliciosos? La mayoría de veces no se considera el consentimiento del menor. El sharing plantea un debate ético sobre el derecho del niño o niña a tener una identidad digital protegida. El Memorándum de Montevideo. Este documento hace referencia sobre derechos digitales en América Latina, el cual reconoce el derecho a la privacidad, protección de datos personales, identidad digital de niños, niñas y adolescentes. El memorándum propone que los estados garanticen estos derechos en el entorno digital en el contexto del sharing. Llama a los adultos a ejercer la responsabilidad legal. Hola con todos, mi nombre es Cristian de Faz y hablaré sobre el análisis del memorándum de Montevideo, la ley Mico-Ortega y la ley 27.590. Para empezar y para adentrarnos un poco en el contexto del que estamos hablando, ¿qué es el sharing? El sharing es la práctica en la que madres, padres o cuidadores comparten fotos, videos o información de sus hijos en redes sociales. Combinan los términos que sharing, que es compartir, y parenting, que es crianza. Aunque parece inofensiva, puede generar riesgos como exposición al grooming o ciberacoso, el robo a la identidad y pérdida del derecho a la intimidad y autodeterminación informativa. Hay varios riesgos legales y éticos y a continuación les presentaré algunos, como ¿pueden los padres vulnerar el derecho a la privacidad de sus hijos e hijas al publicar videos? ¿Qué ocurre si esas publicaciones son usadas por terceros con fines maliciosos? La mayoría de veces no se considera el consentimiento del menor. El sharing plantea un debate ético sobre el derecho del niño o niña a tener una identidad digital protegida. El Memorándum de Montevideo. Este documento de referencia sobre derechos digitales en América Latina, el cual reconoce el derecho a la privacidad, protección de datos personales e identidad digital de niñas, niños y adolescentes. El memorándum propone que los estados garanticen estos derechos en el entorno digital, en el contexto del sharing. Llama a los adultos a ejercer la responsabilidad digital. La ley Mica Ortega. La ley Lica Ortega
nace en Argentina en respuesta al trágico caso de Micaela Ortega, en la cual una niña de 12 años fue contactada por un adulto a través de Facebook, quien se hizo pasar por una niña. Luego de ganar su confianza, la secuestró y asesinó en el año de 2016. Este caso visibilizó el peligro del grooming y la necesidad de prevenirlo desde la educación. ¿Qué establece la ley 27.590? Es una ley nacional de prevención del grooming que está sancionada en el 2020. Esto crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming. Obliga al Estado a realizar campañas permanentes de alfabetización digital dirigidas a niños, niñas y adolescentes, familias y docentes. Promueve el uso responsable, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué relación tiene con el sharing? Aunque no regula directamente el sharing, fomenta la formación de adultos responsables, lo cual es clave para evitar la sobreexposición de menores en Internet. Enseña tanto a madres, padres y cuidadores a identificar riesgos como el ciberacoso, suplantación de identidad o uso indebido de imágenes que muchas veces surgen a raíz de publicaciones hechas por la propia familia. La ley 27.590, que es un programa nacional de prevención contra el grooming, es la ley 27.590, conocida como la ley Mico Ortega, que crea el programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso. Esta ley tiene como objetivo principal prevenir y combatir el acoso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Los aspectos claves de la ley establecen campañas permanentes y obligatorias de alfabetización digital dirigidas a estudiantes, familias, docentes y comunidades educativas, promueve el uso responsable y seguro de las TIC y busca que tanto como adultos y cuidadores comprendan riesgos de compartir información o imágenes en redes sociales. Bueno, como una conclusión, tenemos que el sharing o compartir fotos y datos de hijos en redes sociales puede parecer inocente o cariñoso, pero tiene profundas implicaciones. En la era digital, la privacidad de niñas, niños y adolescentes se ve limitada desde antes de su nacimiento, exponiéndolos a riesgos que afectan a su desarrollo, autoestima y futuro. Aunque existen leyes que protegen a la niñez frente a peligros digitales, no hay una regularización específica sobre el sharing, creando un vacío legal. Por ello es fundamental que padres, docentes y cuidadores asuman una responsabilidad ética para promover una cultura de cuidado digital que respete el derecho a los menores para proteger su imagen y construir una identidad digital a su tiempo y crecer sin ser explotados en redes sociales. Muchas gracias.